Que le bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro servicio virtual correspondiente a la palabra del Señor, el mensaje que Dios tiene para todos nosotros en este día. Le he titulado La importancia del secreto. La importancia del secreto. Continuamos con el desarrollo del mensaje que el Señor Jesús predicó en el Sermón del Monte. Empezando el capítulo 5 de San Mateo hasta el capítulo 7 y hemos terminado ya el capítulo 5 en los mensajes anteriores y procedemos hoy a iniciar el capítulo 6. Así que lo invito a leer del capítulo 6, versículo del 1 al 8, y vamos a hacer un salto del 16 al 18. Así que vamos a leerlo completo y después vamos a ir comentando lo que la palabra de Dios indica en esta predicación. Y dice así, versículo 1 del capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y ahora del versículo 16 al 18 hacemos un salto del versículo 8 al 16 y dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Después de que Jesús, empezando o más bien terminando el capítulo 5, corrige los errores doctrinales de interpretación de los fariseos, cuando les dice a sus discípulos: oísteis que os fue dicho, pero yo os digo. Jesús ahí corrige la interpretación equivocada de lo que los fariseos hacían de la ley. Además de que le agregaban a la ley en algunas ocasiones palabras de aspectos que Dios no había pronunciado y que igual también de la manera que los hijos de Dios obedecen a la ley, que es la manera que
ahí Jesús indica que es a través del espíritu de la ley y no el de la letra, les habla a sus discípulos para que ellos sean guiados ahora por el espíritu. De ahí pasa ahora en este capítulo 6 a aspectos personales del ser cristiano, en la relación que tiene que ver con Dios y en asuntos alrededor de esa relación. Siempre haciendo una comparación como lo hacían los fariseos para evitar que el cristiano cayera en las mismas faltas o errores. Entonces aquí, empezando el versículo 1 que dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Cuando dice aquí justicia, de hacer vuestra justicia, está hablando de hacer obras consideradas como buenas o obras dadas por Dios. Guardaos entonces de hacer vuestra justicia. Podríamos decirlo que sería guardaos de hacer las obras de Dios o las cosas buenas que Dios te manda hacer. Guárdate delante de los hombres para ser visto por ellos, para ser visto de ellos. Y en la otra parte de ese versículo 6 que le dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, las obras que Dios ha mandado hacer, las obras buenas que todo cristiano debe hacer, deben de hacerse en privado, no en público. ¿Por qué? Para evitar caer en el pecado del ego, primeramente. Jesús también dice anteriormente de que nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, y que la luz, ¿cómo va a brillar si se esconde debajo del Talmud, debajo de la mesa? Y cómo la sal va a hacer su efecto si no es sal, si no está allí para salar. Entonces aquí vemos que dice que las obras tienen que ser en privado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer luz del mundo si nuestras obras van a ser en privado? Bueno, porque aquí se habla básicamente de aspectos de obras personales, más que de obras comunitarias, por así decirlo, sino de obras personales, como lo vamos a ver en un momento. Cuando Jesús habla de que somos la luz del mundo, está hablando de que el mundo se va a enterar de nosotros por medio de nuestro comportamiento, por medio de nuestro testimonio, no tanto por las obras que hacemos, las cuales deben de hacerse secretas, que son ya obras que tienen que ver de una forma personal. Aquí cuando Jesús dice que nos guardemos de hacer nuestra justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos, básicamente aquí está enunciando tres tipos de justicia o de obras en los versículos que siguen. El primer tipo de obra o justicia es el dar limosna. El segundo tipo de obra o justicia es orar. Y el tercer tipo de obra de justicia es ayunar. Así que estas obras deben de hacerse en privado y no en público. Y vemos acá que dice, guardaos de hacer de vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que esté en los cielos. Aquí, indicando claramente que Dios recompensa las obras. Ahora, no es algo que usted pueda decir, es que yo le sirvo a Dios sin importar las recompensas. Creo que es algo que usted debe prestar atención y desear las recompensas, porque la palabra de Dios dice en Hebreos 11:6 que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Es decir, Él recompensa. Es necesario que el que se acerca crea que Él recompensa y
y por lo tanto que anhele recompensa. La palabra de Dios también dice de que Él va a recompensar a cada uno conforme a su obra, sean personas salvas o no. Las personas que no son salvas van a recibir recompensa buena o mala. Obviamente sabemos cuál va a ser en el trono del juicio de Dios. Los que son hijos de Dios van a ser recompensados en el tribunal de Cristo, que será una revisión y un análisis de la persona, de todo lo que ha hecho en las cosas buenas y en las cosas que no han sido buenas en el cielo. El tribunal de Cristo se llama esto, y eso sería un tema pues de otro mensaje, de otra predicación. Así que las recompensas Dios las quiere dar, pero para aquellos que hacen las buenas obras en secreto. Específicamente nombra cuáles buenas obras está hablando. Ahora los fariseos les encantaba a ellos ser admirados por los demás. Así que ellos aprovechaban cada momento, cada oportunidad para salir a luz, para que los demás supieran lo bueno que ellos eran, qué tan justos y qué tan obedientes eran. Y aquí Jesús no dice el nombre de fariseo, sino que dice el nombre de hipócritas, como lo vamos a ver un poco más adelante. Siguiendo entonces el versículo 2, que dice así: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Parece que los fariseos hacían algún tipo de anuncio, algún tipo de actividad promocional cuando ellos iban a dar limosna. Cuando después limosna, versículo 2, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas, es decir, los fariseos, y en las calles también. No solamente lo hacían en las sinagogas, sino que lo hacían en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Es decir, el que busca la alabanza de los seres humanos, aquella persona, cristiano o quien sea, que busca que otros lo reconozcan, que otros le alaben por lo bueno, por la buena acción, aquellos que se están anunciando de alguna manera a través de algún medio público, ya sea la radio, inclusive, ya sea la televisión, por las buenas obras que están haciendo, dice aquí que ya tienen su recompensa. Ellos ya tienen recompensa. ¿Cuál recompensa? La recompensa del ser humano. Versículo 3, más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es decir, quédate callado, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces la primera acción, la buena obra, es el ser dadivoso, el hacer donaciones. Pues aquí dices que va a tener una recompensa pública sí y solo si se hace en secreto. Pero el que lo publica de alguna manera, pues ya tiene la recompensa, que es la que el hombre da, el reconocimiento humano, pero no será la recompensa de Dios. Ahora, cuando en el versículo 5 pasa a otro aspecto y dice aquí, y cuando ores, vuelve a reiterar, no seas como los hipócritas. Ahora, ¿cómo oran los hipócritas? Dice ahí en el versículo 5, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Entonces veamos que así como daban limosna, estos hipócritas en las sinagogas y en las calles también oraban para ser vistos por los demás que estaban orando en la sinagoga y también en las calles, en las esquinas.
para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál recompensa? La recompensa de la admiración de los demás. Versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y se aplica aquí la misma enseñanza. La recompensa de Dios es para aquellos que lo hacen en secreto, la oración. Ahora, tengamos mucho cuidado aquí de no caer en un error, el mismo error que caían los fariseos de tomar la letra y generalizarla para todos sin ver el sentido y el espíritu. Jesús nos está diciendo que no hay que hacer una oración de 2 o 3 o más, porque él mismo ha predicado y predicó de que si 2 o más se ponen de acuerdo y oran y le piden al Padre acerca de cualquier cosa, le será hecho por el Padre en el nombre de Él, si lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Entonces, Dios no está en contra de la oración congregacional. Dios no está en contra de la oración en grupal, oración de grupos, sino que esta oración que está hablando, que debe hacerse en secreto, es la oración personal. Al igual que cuando uno se da la limosna o una donación que es personal. De igual manera, no debe de hacerse en público, debe de hacerse en secreto para entonces que el Señor, nuestro Padre, nos recompense públicamente. Lo que hacemos en secreto, el Señor va a recompensarnos públicamente. Los fariseos oraban 3 veces al día y ellos anhelaban ser vistos por los hombres. Les gustaba el exhibicionismo, les gustaba ser reconocidos, alabados, aplaudidos, estimados, valorados y exaltados. Cuidado con esa misma actitud, no solamente en la oración, no solamente en la limosna, sino en cualquier cosa. Si tú eres un líder, si tienes un cargo y quieres que todos te reconozcan en tu liderazgo, entonces para que todos te reconozcan en tu liderazgo, pues entonces tú usas métodos o formas y estrategias para ser vistos por los demás, para que ser reconocidos por los demás. El Señor dice que ya tienes entonces tu recompensa, porque hay cosas que hay que hacerlas en secreto. Habrá otras cosas que requieran hacerse públicamente para comunicar un mensaje con una intención clara y necesaria y obligatoria para hacerla compartir con todos. Pero habrán otras cosas en las cuales no sea necesario. El hacerlo sería una promoción de tu propia imagen y de tu propia persona. Os digo que ya tienen su recompensa, la de los hombres, la de los hermanos de la iglesia y posiblemente la del pastor, pero no la recompensa de Dios. Sigue en versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces vemos aquí las oraciones largas. Sí, tiene que ver esto con el estar hablando tanto. Claro que sí. Hay gente que le encanta hablar demasiado en las oraciones, tanto así que le predican a Dios un mensaje. Yo he sido testigo de ese tipo de oraciones, de personas que cuando oran predican, como si Dios pues necesitase aprender la palabra que Él mismo ya ha proclamado, que Él mismo la conoce. Parece posiblemente que tal vez no oran en sus casas, no oran en privado, y como tienen poca oración,
en sus casas o en privado, entonces les gusta hacer exhibición en público, en oraciones grupales, en oraciones de congregación. Cuando vayamos a orar, seamos concretos, seamos directos, no vayamos con palabrerías, creyendo que la forma en que estamos hablando y el hablar bastante, eso hace que Dios nos pueda escuchar. No usemos vanas repeticiones, dice el versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones. Que por pensar de que por la palabrería de esas repeticiones, estar diciendo lo mismo a cada rato, como si Dios no tuviese oído para escuchar, pues eso hará que pues la oración llegue al trono de Dios. No seamos semejantes, pues, a estas personas. Y si usted tiene esa costumbre, quítese esa costumbre, porque no es del agrado de Dios estar escuchando repeticiones constantes. Ya Dios conoce lo que usted necesita. Con que se lo diga a usted una vez, es más que suficiente. No es necesario decírselo 2 veces como para que Dios lo escuche bien. Si fuese así, sería una falta de fe, sería algún tipo de incredulidad o algún tipo de ego. Y después en versículo 16, saltando del versículo 8 al 16, habla de el tercer tipo de obra de justicia, que es el ayuno. El versículo 16 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Y vuelve otra vez a mencionar a los fariseos y a los escribas. No seáis austeros, porque ellos querían aparentar, ellos querían que todos supiesen que ellos estaban ayunando. Ayunaban 2 veces a la semana, según tengo entendido, los fariseos. Y aquí dice, porque ellos demudan sus rostros, es decir, que inclusive pues no se limpiaban el rostro, no se cuidaban en el aspecto físico, más bien aparentaban algún tipo de tristeza. Ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Es decir, vístete bien, aséate bien, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces hay recompensa aquí en dar limosna en secreto. Hay recompensa de Dios de orar en secreto. Y hay recompensa de Dios en ayunar en secreto. Cumpliendo lo que dice el versículo 1 de capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así que si buscas recompensa o alabanza de los hombres, definitivamente no la vas a recibir de parte de Dios. Todo debe de hacerse en secreto. Vas a orar, cierra la puerta de tu cuarto, que nadie sepa, en la medida de lo posible, de que lo vas a hacer. Y si estás en tu casa y sabes que alguna llamada telefónica puede hacer que tu esposo o tu esposa te llame, o tu hijo o tu hija te llame, pues diles, si les puedes decir, por favor, no estoy en el cuarto secreto, voy a orar, no quiero que me interrumpan, díganle al que me llame que deje el mensaje. Y de esa manera, entonces estaremos con Dios
como debe de ser, como Dios quiere, en secreto. No digamos, no publiquemos, a no ser que sea alguna tarea que tenga que ver con la enseñanza de la oración, pero no tenemos por qué andar publicando cuántas veces oramos al día. No tenemos por qué andar diciéndolo, sobre todo si no es el caso de que nuestro líder nos lo pregunte o el pastor nos lo pregunte. Si es algún hermano que lo pregunta, hermano, sí, yo oro, hermano, pero si es un hermano que no es líder, que no tiene ningún tipo de cargo o autoridad sobre tu persona, pues no tienes por qué andar diciendo cuántas veces oras al día, y no tienes por qué necesariamente andar diciendo cosas para conseguir la admiración de la otra persona. Porque tal vez la otra persona sí te pudiera estar admirando alguna cualidad que tú tengas, algún don que tú tengas, y tiene esa inquietud de querer saber cómo es tu vida personal. Cuídate entonces de andar publicando tu vida personal para no ser alabado por los hombres ni tratar de ser vistos por ellos. Hazlo en secreto para que nuestro Padre eterno, Jehová de los ejércitos, te recompense entonces en público, aquí mismo en la tierra. Si lo va a hacer, esa recompensa en público será aquí mismo en la tierra. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela, Señor. Y queremos, Señor, hacer las acciones de justicia, las buenas obras que tú quieres que hagamos, y las vamos a hacer, Señor, secretamente. Tanto el dar una ofrenda especial, el dar una ayuda económica a alguien, así como el orar, Señor, y hablar contigo. Y es algo entre tú y yo. Es algo entre tu persona y tu hijo. Y así de igual manera el ayuno, Señor. No hay por qué andarlo publicando. Gracias, Señor, por darnos a entender que hay recompensa al estar haciendo tus obras, las obras de justicia que hoy debemos de hacer, que son tus obras, Señor. La oración también es tu obra en nosotros, el ayuno es tu obra en nosotros, y el dar ayuda económica o limosna también es tu obra en nosotros. Bendice a tu pueblo, bendice a aquellos que han escuchado este mensaje, Señor, y llévalos a una intimidad profunda y secreta contigo, para que todos sean recompensados por ti, Señor, que eres un Padre generoso, que anhelas recompensar a todos aquellos que se acercan a ti con sinceridad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.